Pues ya estaría. Vamos allá. Estamos en el capítulo 30 de la primera parte de Guerra y Paz, Lev Tolstoy. Seguimos. Pierre conocía bien esa gran habitación dividida por arcos y columnas, y toda revestida de tapices persas. En una parte de la habitación, tras las columnas, había una hermosa cama alta de madera, tras una cortina de seda, y en la otra parte un enorme retablo con iconos. La habitación estaba intensamente iluminada en tono rojo, como sucede en las iglesias pequeñas durante los oficios nocturnos. Bajo la iluminada orla del retablo había una gran butaca volteriana, y en ella, rodeado de unas almohadas de un blanco inmaculado sin arrugar, que se veía que acababan de ser mudadas y cubiertas hasta la cintura por una manta de un verde intenso, yacía la majestuosa figura conocida por Pierre de su padre, el conde Bezukhov. Recordamos que está caput. Con la melena leonina enmarcando la ancha frente y con las mismas características y aristocráticas profundas arrugas de siempre en su hermoso rostro rojizo y bilioso. Yacía justamente debajo de los iconos. Ambas manos, grandes y gruesas, descansaban sobre la manta. En la mano derecha, que descansaba con la palma hacia abajo, le habían colocado una vela entre los dedos índice y pulgar, que le ayudaba a sostener un criado que estaba colocado detrás de la butaca. Al lado se encontraban los sacerdotes con sus ropajes relucientes y grandiosos con los largos cabellos alisados sobre ellos y con velas en las manos, oficiando despacio y solemnemente. Un poco más alejadas estaban las dos princesas menores llevándose los pañuelos a los ojos, y delante de ellas la mayor, Katish, con aspecto colérico y decidido, sin apartar los ojos del icono ni un instante, como si quisiera decir a todos que no respondía de sí misma si les miraba. Ana Mikhailovna, con su rostro de tristeza y misericordia, y la dama desconocida estaban en la puerta. El príncipe Vasili estaba al otro lado, cerca de la butaca, detrás de una silla de madera tallada, que había vuelto hacia sí y sobre el respaldo de la cual apoyaba la mano izquierda con la vela, santiguándose con la derecha, alzando los ojos cada vez que se llevaba los dedos a la frente. Su rostro expresaba una tranquila devoción y la aceptación de la voluntad divina. Si no entendéis estos sentimientos, peor para vosotros, parecía decir su rostro. Detrás estaba el ayudante de campo, los doctores y la parte masculina del servicio, como en la iglesia. Las mujeres y los hombres estaban separados. Todos guardaban silencio, se santiguaban, solo eran audibles la lectura de los salmos, el contenido y grave cántico, y en los momentos en los que éste cesaba, suspiros y el ruido de los pies contra el suelo. Ana Mikhailovna, con el aspecto característico del que sabe lo que se hace, atravesó toda la habitación hacia Pierre y le dio una vela. Él la encendió, pero embebido como estaba en la observación de los circundantes, comenzó a santiguarse con la misma mano en la que tenía la vela. Cosa complicada, porque se puede quemar, ¿no? La joven princesa Sophie, sonrosada y de risa fácil, que tenía un lunar, le miró. Voy a apuntarme el nombre para la cronología. Tenemos a otra princesa, Sophie. Sonrió. Ocultó el rostro tras el pañuelo, y estuvo así un largo rato, pero al mirar a Pierre volvió a reírse. Era evidente que no tenía fuerzas para mirarlo sin reírse, pero no podía dejar de mirarlo, así que para evitar la tentación se ocultó detrás de una columna. En mitad del servicio las voces de los sacerdotes callaron repentinamente. Los sacerdotes se dijeron algo en voz baja unos a otros. El viejo criado que sostenía la mano del conde se levantó y se volvió hacia las damas. Ana Mikhailovna se adelantó e inclinándose sobre el enfermo por detrás del respaldo, llamó con el dedo a Lorraine. El doctor francés, que se encontraba de pie y que no sostenía vela alguna, apoyado en una columna en la respetuosa pose del extranjero que muestra que a pesar de las diferentes creencias, entiende la importancia de la ceremonia e incluso la prueba, con pasos silenciosos de hombre joven se acercó al enfermo. Cogió con sus blancos y finos dedos la mano que tenía libre fuera de la manta y volviéndose de espaldas, comenzó a buscarle el pulso pensativamente. Le dieron al enfermo algo de beber. Hubo cierto revuelo en torno a él. Después todos se volvieron a sus sitios y se reanudó la ceremonia. Durante esta pausa, Pierre advirtió que el príncipe Vasily había salido de detrás del respaldo de la silla con el mismo aspecto de saber lo que se hacía y tanto peor para aquellos que no le entiendan. No se acercó al enfermo, pero pasando a su lado se puso al lado de la mayor de las princesas y junto a ella se dirigió hacia el fondo de la habitación, hacia la alta cama bajo la cortina de seda. Después desaparecieron por la puerta del fondo, pero antes de que acabara el servicio volvieron a sus puestos uno detrás del otro. Pierre no prestó mayor atención a este hecho que al resto de sucesos que estaban pasando, dado que ya se había autoconvencido de que todo lo que le sucediera aquella tarde era absolutamente necesario. Es decir, Pierre estaba viéndoselas venir, ¿vale? Estaba perdidísimo en todo esta ceremonia que nos describe bastante bien Tolstoy. En este caso, pues una ceremonia oficiosa para un previo funeral.
Cesaron los cánticos religiosos y se oyó la voz del sacerdote que felicitaba al enfermo respetuosamente por haber recibido los sacramentos. El enfermo yacía inerte e inmóvil. Alrededor suyo todos se agitaron. Se escucharon pasos y murmullos sobre los que dominaba la voz de Ana Mikhailovna. Aquí vemos a Tolstoy haciendo una burla que me parece muy interesante porque el sacerdote le felicita al enfermo, como aquí dice, pero el enfermo está muerto, entonces ¿para qué le felicitas, no? Pierre escuchó como decía: es imprescindible llevarlo a la cama, aquí no puede de ninguna de las maneras. Los médicos, las princesas y los criados rodearon de tal forma al enfermo que Pierre ya no vio su cabeza roja amarillenta con la melena gris, la cual, a pesar de estar viendo otros rostros, no se le fue de la mente ni un momento durante la ceremonia. Pierre adivinó por los movimientos cuidadosos de la gente que rodeaba la silla que habían levantado al enfermo y que le estaban trasladando. Cógete de mi mano, así lo dejarás caer, escuchó el asustado cuchicheo de un criado. Más abajo, todavía más, se oían voces y respiraciones fatigadas, y los pasos de las personas que portaban el cuerpo se volvieron más apresurados, como si el peso que cargaban fuera superior a sus fuerzas. Los portadores, entre los que se encontraba Ana Mikhailovna, llegaron a la altura del joven, y por un segundo, entre las espaldas y las nucas de los que le llevaban, pudo divisar el alto y fornido pecho desnudo, los robustos hombros del enfermo portado en volandas por esas personas que le llevaban sujeto por debajo de las axilas, y después la leonina cabeza de cabellos grises y rizados. Esa cabeza de frente y pómulos extraordinariamente altos, de boca hermosa y sensual y de mirada majestuosa y fría, no estaba desfigurada por la cercanía de la muerte, era exactamente la misma que conocía Pierre, exactamente igual que hacía 3 meses cuando el conde le había mandado a San Petersburgo. Pero esa cabeza se balanceaba inerme ante el irregular paso de los portadores, y la mirada fría e inerte no sabía en qué posarse. Hubo unos minutos de ajetreo alrededor del alto lecho. La gente que llevaba al enfermo se alejó. Ana Mikhailovna tocó la mano de Pierre y le dijo: vamos. Junto a ella se acercó a la cama donde estaba recostado el enfermo en una pose solemne, en consonancia con los sacramentos que le acababan de aplicar. Estaba tumbado, con la cabeza apoyada en la almohada. Sus manos se encontraban simétricamente colocadas sobre la manta de seda verde, con las palmas hacia abajo. Cuando Pierre se acercó, el conde le miró directamente, pero con una de esas miradas cuyo significado no puede ser aprehendido por un hombre. Pues parece que no está muerto, me equivocaba yo. Vale, que me he perdido, tal, vale. Mirada que o simplemente no quiere decir nada, que dado que se tienen ojos hay que fijar estos en algún sitio, o quiere decir demasiadas cosas. Pierre se detuvo, sin saber qué hacer, y miró interrogativamente a su guía, Ana Mikhailovna. Ana Mikhailovna le hizo apresuradamente un gesto con los ojos mostrándole la mano del enfermo, y con los labios hizo un ligero esbozo de beso. Pierre, estirando el cuello cuidadosamente para no engancharse con la colcha, siguió su consejo y se acercó a la mano ancha y carnosa. No se movieron ni la mano ni un solo músculo de la cara del conde. Pierre volvió a mirar interrogativamente a Ana Mikhailovna, preguntando ¿qué debía hacer ahora? Ana Mikhailovna le señaló con los ojos una silla que estaba al lado de la cama. Pierre, sentándose obedientemente en la silla, siguió dirigiéndole una mirada interrogativa a Ana Mikhailovna, para saber si había hecho lo que debía. Ana Mikhailovna asintió con la cabeza. Pierre adoptó de nuevo la misma posición simétrica de estatua egipcia, sintiendo visiblemente que su torpe y grueso cuerpo ocupara tanto espacio e intentando con todas sus fuerzas que éste pareciera más pequeño. Miraba al conde y el conde miraba hacia el sitio en el que se encontraba el rostro de Pierre, cuando aún estaba de pie. Ana Mikhailovna mostraba con su expresión la conciencia de la conmovedora importancia de esos últimos momentos de despedida entre padre e hijo. Pasaron así 2 minutos que a Pierre le parecieron una hora. De pronto, en los gruesos músculos y en las arrugas del rostro del conde se apreció un temblor. El temblor se intensificó. La hermosa boca se torció. Solo entonces comprendió Pierre cuán cerca estaba su padre de la muerte, y de su boca torcida se oyó un indescifrable ruido ronco. Ana Mikhailovna miró al enfermo diligentemente a los ojos intentando adivinar qué era lo que quería. Señalaba bien a Pierre, bien al agua, bien a la manta, o susurraba interrogativamente el nombre del príncipe Vasili. El rostro y los ojos del enfermo expresaron impaciencia. Hizo un esfuerzo para mirar al criado que se encontraba sin moverse a la cabecera de la cama. Se quiere volver del otro lado, susurró el criado, y se acercó para volver cara a la pared el pesado cuerpo del conde. Pierre se levantó para ayudar al criado.
Mientras le daban la vuelta al conde, una de sus manos cayó a su espalda y él hizo vanos esfuerzos para conseguir moverla. O bien el conde advirtió la mirada de horror que Pierre dirigía a esta mano inerte, u otro pensamiento le vino a su mente agonizante. El hecho es que miró a su desobediente mano, a la expresión de horror del rostro de Pierre, de nuevo a la mano, y apareció en su rostro una sonrisa que no iba con sus rasgos, débil y dolorosa, que era como una burla de su propia debilidad. Inesperadamente, ante la visión de esta sonrisa, Pierre sintió un temblor en el pecho, un picor en la nariz y las lágrimas le nublaron la vista. Volvieron al enfermo de lado hacia la pared. Suspiró. Se ha adormecido, dijo Ana Mikhailovna, viendo que una princesa venía a relevarla. Vamos. Pierre salió. Fin del capítulo 30. Vemos que Pierre, en esta gran procesión, que al parecer el conde pues no está muerto, sino que está agonizando, pues vemos a Pierre que está perdidísimo, perdidísimo. Y Ana Mikhailovna ahí está metiéndose poquito a poco a Pierre en el bolsillo, creo, porque se da cuenta de que Pierre va a conseguir toda la herencia, o eso nos ha hecho ver en el anterior directo Vasily, ¿no? Hablando con Katish, si no me equivoco, que es la princesa mayor, de que el conde Bezukhov había dejado a Pierre toda su herencia, ¿no? Si me permitís, voy a beber agua y seguimos. Uy, estaba aquí bien cerrada, ¿eh? Vamos. Episodio 31 de la primera parte. Ya no había nadie en la sala de recepciones, aparte del príncipe Vasily y de la mayoría de las princesas que estaban sentados bajo el retrato de Catalina la Grande, hablando animadamente de algo. Tan pronto como vieron a Pierre y a su guía, callaron. A Pierre le pareció que la princesa escondía algo. Ella susurró: «No puedo ver a esa mujer». «Katy se ha hecho servir el té en el saloncito», dijo el príncipe Vasily a Ana Mikhailovna. «¿Por qué no va usted, mi pobre Ana Mikhailovna? Tome algo, o de lo contrario no podrá aguantar». A Pierre no le dijo nada, solo le estrechó la mano con afecto. Pierre y Ana Mikhailovna fueron al saloncito. «No hay nada que anime tanto después de una noche sin dormir como una taza de este excelente té ruso», dijo Lorraine con expresión de animación contenida, sorbiendo de la fina taza de porcelana china sin asa, de pie en el saloncito circular ante la mesa, en la que se encontraba el servicio de té y una cena fría. Para recuperar fuerzas, se habían reunido en torno a la mesa todos los que se encontraban aquella noche en casa del conde Bezukhov. Pierre recordaba muy bien ese saloncito redondo con espejos y mesitas. Cuando se celebraban bailes en casa del conde, a Pierre, que no sabía bailar, le gustaba sentarse en este saloncito de los espejos y observar cómo las damas con sus vestidos de baile, diamantes y perlas en sus desnudos hombros, al atravesar esa habitación observaban, en el claro espejo iluminado, su reflejo repetido varias veces. Ahora esa misma habitación solo se encontraba iluminada por dos lámparas, y en medio de la oscuridad de una diminuta mesita había sido colocado el servicio de té y los platos y la variada gente de indumentaria tan poco festiva que se sentaba en ella hablando en susurros. Mostraba con cada movimiento y con cada palabra que nadie se olvidaba de lo que estaba sucediendo y que aún debía suceder en el dormitorio. Pierre no comió, a pesar de que tenía apetito. Miró interrogativamente a su guía, y vio que ella salía otra vez de puntillas a la sala de recepción donde se habían quedado el príncipe Vasily y la mayor de las princesas. Pierre supuso que esto también era necesario, y después de esperar un poco la siguió. Ana Mikhailovna estaba al lado de la princesa y ambas hablaban al mismo tiempo en susurros, pero con tono alterado. «Déjeme a mí, princesa, saber lo que es necesario y lo que no lo es», decía la mayor de las princesas, encontrándose en el mismo estado de excitación en el que estaba cuando cerró de un portazo la puerta de su habitación. «Pero, querida princesa», decía Ana Mikhailovna, dulce y persuasivamente, impidiéndole el paso al dormitorio, ¿no será esto algo demasiado duro para el pobre tío en estos momentos en los que necesita tanto reposo? Una conversación terrenal en estos momentos en los que su alma ya está preparada para... El príncipe Vasily estaba sentado en una butaca en su posición habitual, con las piernas cruzadas. Las mejillas le saltaban violentamente y cuando se relajaban parecían más gruesas en la parte de abajo, pero daba el aspecto de un hombre que no se ocupa demasiado de la conversación de dos mujeres. «Escuche, mi querida Ana Mikhailovna. Deje a Katish. Ella sabe lo que hace. Ya sabe usted lo mucho que la quiere el conde». «Ni siquiera sé lo que hay en este papel», decía la princesa volviéndose al príncipe Vasily y señalando la cartera labrada que tenía en las manos. «Solo sé que su verdadero testamento está en su escritorio, y esto solo es un documento olvidado». Quiso rodear a Ana Mikhailovna, pero ésta, dando un salto, le cerró otra vez el paso.
Lo sé, mi querida y bondadosa princesa, dijo Ana Mikhailovna, agarrando con una mano la cartera con tal firmeza que se hizo evidente que no la iba a soltar fácilmente. Querida princesa, se lo ruego, se lo imploro, apiádese de él, se lo imploro. La princesa no decía nada, solo eran audibles los esfuerzos en la lucha por recuperar la cartera. Era evidente que si decía algo no iba a ser nada halagüeño para Ana Mikhailovna. Ana Mikhailovna la sujetaba con firmeza, pero a pesar de eso su voz conservaba toda su empalagosa dulzura y suavidad. Pierre, venga aquí, amigo mío. Creo que no es usted ajeno al círculo familiar, ¿no es cierto, príncipe? ¿Por qué se calla, primo? Gritó de pronto la princesa en voz alta, que hasta en el saloncito se oyó su voz y los presentes se espantaron. ¿Por qué se calla cuando aquí Dios sabe quién se permite inmiscuirse y montar una escena en el umbral de la puerta de un moribundo? Intrigante, le susurró con rabia, y tiró de la cartera con todas sus fuerzas, pero Ana Mikhailovna dio unos cuantos pasos para no separarse de la cartera y la asió con la mano. Oh, dijo el príncipe Vasili con reproche y asombro. Se levantó. Esto es ridículo. Déjenla de una vez. Se lo ruego. La princesa la soltó. Usted también. Ana Mikhailovna no le hizo caso. Déjala, se lo ruego. Yo asumo la responsabilidad. Yo iré y se lo preguntaré. Y eso debe bastarle. Pero, príncipe, decía Ana Mikhailovna, dele un poco de tranquilidad después de un sacramento tan importante como este. Pierre, dé su opinión, dijo ella dirigiéndose al joven, que se acercaba a ellos y que miraba asombrado a la enfurecida princesa, que se había olvidado por completo de las formas, y a las saltarinas mejillas del príncipe Vasili. Recuerde que usted responderá de las consecuencias, dijo el príncipe Vasili con severidad. No sabe lo que hace. Mujer abominable, gritó la princesa arrojándose inesperadamente sobre Ana Mikhailovna y arrebatándole la cartera. El príncipe Vasili dejó caer la cabeza y separó los brazos. En este momento la puerta, la terrible puerta a la que Pierre había estado tanto tiempo mirando y que se abría sin hacer ruido, se abrió repentinamente con gran ruido golpeando contra la pared, y la hermana mediana salió de allí y levantó los brazos. ¿Qué es lo que hacen? Dijo con desesperación. Se están muriendo y me dejan sola. La hermana mayor soltó la cartera. Ana Mikhailovna se agachó con presteza y, habiendo recogido el objeto de la discordia, corrió a entrar en el dormitorio. La mayor de las princesas y el príncipe Vasili, ya vueltos en sí, entraron tras ella. Unos minutos después que la primera salía de ahí, la mayor de las princesas, con el rostro pálido y seco y mordiéndose el labio inferior. Al ver a Pierre, su rostro expresó una furia incontenible. Sí, alégrese ahora, dijo ella, esto era lo que usted quería. Y echándose a llorar, ocultó el rostro tras el pañuelo y salió de la habitación. Tras la princesa salió el príncipe Vasili. Fue tambaleándose hacia el diván en el que estaba sentado Pierre, y dejándose caer en él se tapó los ojos con la mano. Pierre advirtió que estaba pálido y que la mandíbula inferior le temblaba como si tuviera fiebre. Ay, amigo mío, dijo tomando a Pierre por el codo y con una sinceridad y una debilidad en la voz que Pierre nunca antes había advertido. Qué pecadores somos, qué embusteros, ¿y para qué? Tengo casi 60 años, amigo mío, y ya a mí todo se acaba con la muerte, todo. La muerte es terrible, y se echó a llorar. Ana Mikhailovna fue la última en salir. Fue hacia Pierre con pasos lentos y silenciosos. Pierre, dijo ella. Pierre la miró interrogativamente. Ella besó al joven en la frente, mojándole con sus lágrimas. Guardó silencio un momento. Él ya se ha ido. Pierre la miró a través de las gafas. Vamos, le acompañaré. Intente llorar. Nada alivia tanto como las lágrimas. Ella le condujo hasta la oscura sala, y Pierre se alegró de que ahí nadie pudiera ver su rostro. Ana Mikhailovna le dejó durante un rato, y cuando regresó él dormía profundamente con la cabeza apoyada sobre la mano. A la mañana siguiente Ana Mikhailovna le dijo a Pierre: sí, amigo mío, esta es una gran pérdida para todos nosotros, sin hablar de usted, pero Dios le dará fuerza, usted es joven, y ahora espero poseedor de una inmensa fortuna. Todavía no se ha abierto el testamento, le conozco lo suficiente, y estoy segura de que esto no le hará perder la cabeza, pero le colmará de obligaciones, y hay que ser hombre. Pierre guardaba silencio. Más adelante puede que le explique que si yo no hubiera estado ahí, Dios sabe lo que habría pasado. Usted sabe que hace 3 días mi tío me prometió no olvidar a Boris, pero no le dio tiempo. Espero, amigo mío, que cumpla usted con los deseos de su padre. Pierre no entendía nada, y en silencio, ruborizándose con timidez, cosa que no le pasaba con mucha frecuencia, miraba a la princesa Ana Mikhailovna. Después de hablar con Pierre, Ana Mikhailovna fue a dormir a casa de los Rostov. Por la mañana le contó a los Rostov y a todos sus conocidos los detalles de la muerte del conde Bezukhov. Decía que el conde había muerto como a ella le gustaría morir, que su fin había sido conmovedor y edificante,
que el último adiós del padre al hijo había sido tan emotivo que no podía recordarlo sin echarse a llorar, y que no sabía quién se había comportado mejor en esos terribles y solemnes momentos. El padre, que conocía a todos y todo lo entendía hasta el último momento, y le dijo al hijo palabras tremendamente conmovedoras, o Pierre, cuya pena era evidente y que estaba destrozado y que a pesar de todo trataba de ocultar su tristeza para no entristecer a su padre moribundo. Es duro pero redime. El alma se eleva al ver a hombres como el viejo conde y su digno hijo, decía ella. También narraba, sin aprobarlo, el proceder de la princesa y del príncipe Vasili, pero con gran secreto y en voz baja. Vemos aquí, en este final del capítulo 31, cómo Anna Mikhailovna empieza ya a retorcer todo, ¿no? Empieza ya a jugar su partida, a jugar la partida de ajedrez y a empezar a mover sus piezas. Vemos cómo les cuenta a los Rostov una milonga que no ha ocurrido, ¿no? Porque Pierre estaba perdidísimo, pero perdidísimo en la ceremonia, ¿no? En el funeral, bueno, en el prefuneral, por decirlo de esta manera. Y como ella dice que no, que se comportó de manera tal, y no sé qué, no sé cuántas. Y como dice por voz baja, así, en cuchicheos, para malmeter lo que hacen el príncipe Vasily y la princesa Katich, si no me equivoco en el nombre, ¿no? Entonces vemos como ya está, poco a poco, creando su momento para conseguir el dinerico, seguramente de Pierre, ¿no? Si lo hereda, porque no lo sabemos aún. No sabemos qué ha pasado con el testamento. Coño, que se me cae el agua y todo. Vamos a seguir. Vamos con el capítulo 32 de la primera parte. En Lise Gori te pone una nota a pie de página textualmente, montañas peladas, es decir, que Lise Gori es montañas peladas. La finca del príncipe Nikolai Andreevich Volkonsky se esperaba de un día a otro la llegada del joven príncipe Andrei y de la princesa, pero la espera no perturbaba el severo orden que regía la vida en casa del viejo príncipe. Vemos que hemos cambiado totalmente de escenario. El general en jefe príncipe Nikolai Andreevich, llamado el rey de Prusia desde los tiempos en que bajo el mandato de Pablo I fuera exiliado al campo, vivía sin salir de Lise Gori, con su hija, la princesa María, y su dama de compañía, Mademoiselle Bourrienne. Nos apuntamos todos estos nombres para tenerlos apuntadicos. Tanto a su hija María, la princesa María, y su compañía, que no mujer pone, Mademoiselle Bourrienne. Y a pesar de que con el actual emperador podía haberse trasladado a la capital, siguió sin salir del campo, diciendo que si alguien le necesitaba recorriera las 150 verstas, que pone que verstas es antigua medida rusa, aproximadamente 1,06 kilómetros, que separaban Lise Gori de Moscú y que él no necesitaba nada ni a nadie. Supongo que será una versta, entonces serían 150 kilómetros, supongo, más o menos, aproximadamente. 150 verstas, supongo que serán 150 kilómetros aprox. Decía que solo existen dos causas de los vicios humanos, la holganza y la superstición, y que solo existen dos virtudes, la actividad y la inteligencia. Él mismo se encargaba de la educación de su hija y para fomentar en ella las dos virtudes principales le daba lecciones de álgebra y geometría desde los 12 años y repartía toda su vida en incesantes ocupaciones. Él mismo estaba realmente ocupado en la escritura de sus memorias, en cálculos de matemática avanzada, en tornear tabaqueras o bien trabajando en el jardín observando las construcciones que sin cesar se realizaban en su finca o en la lectura de sus autores preferidos. Y como una condición indispensable para la actividad es el orden, en su modo de vida este había sido llevado hasta las últimas consecuencias. Se sentaba a la mesa en unas únicas inmutables circunstancias y no solo siempre a la misma hora, sino hasta en el mismo minuto. Con la gente que lo rodeaba, desde su hija al servicio, el príncipe era rígido y firmemente exigente, y por ello, sin ser cruel, provocaba un miedo y un respeto que el hombre más cruel no hubiera podido obtener fácilmente. A pesar de que estaba retirado y que no tenía ya ninguna influencia en los asuntos de Estado, cada gobernador de la zona en la que se encontraba la finca del príncipe consideraba un deber presentarse ante él, y exactamente igual que el arquitecto, el jardinero o la princesa María debía esperar en la alta sala del servicio hasta la hora fijada en la que el príncipe le recibiría, y todos los que se encontraban en esa sala experimentaban la misma sensación de respeto y hasta de miedo en el instante en que se abría la enorme puerta del despacho y mostraba la menuda figura del anciano, con la peluca empolvada, las manos pequeñas y delgadas
delgadas y las cejas grises y caídas que al fruncirse mostraban el brillo de unos luminosos ojos inteligentes y juveniles. El día de la llegada de los jóvenes príncipes, por la mañana, como era costumbre, la princesa María entró en la sala del servicio a la hora fijada para el saludo matinal. Se santiguó con miedo y rezo una oración para sí. Todos los días entraba en esa sala, y todos los días rezaba para que el encuentro de aquel día transcurriera felizmente. El viejo criado empolvado que estaba sentado en la sala de servicio se levantó sin hacer ruido y dijo en un susurro: «Pase». Del otro lado de la puerta se oía el sonido uniforme del torno. La princesa empujó tímidamente la puerta, que se abría con suavidad, y se quedó en el dintel. El príncipe trabajaba en el torno y después de mirarla prosiguió con su tarea. El enorme despacho estaba lleno de cosas que era evidente que se utilizaban a diario. La gran mesa en la que había libros y planos, las altas estanterías de cristal de las bibliotecas con sus llaves en las puertas, la mesa de mármol para escribir de pie, en la que había un cuaderno abierto, el torno con las herramientas y las virutas esparcidas alrededor. Todo mostraba una constante, variada y organizada actividad. Por los movimientos del pie, calzado con una bota tártara bordada en plata, y por la firme presión de la mano nudosa y delgada, era visible la obstinada y fuerte vejez del príncipe. Habiendo dado unas cuantas vueltas, retiró el pie del pedal del torno, enjugó el escoplo, lo guardó en la bolsa de cuero que pendía del torno y acercándose a la mesa llamó a su hija. Él nunca bendecía a sus hijos y solo le presentó la poblada mejilla aún sin afeitar, y dijo severamente, pero a la vez con tierno interés, después de mirarla: «¿Estás bien?». «Bueno, siéntate», dijo él como siempre breve y entrecortadamente, sacando el cuaderno de geometría escrito de su puño y letra y acercando su butaca con el pie. «Para mañana», dijo buscando rápidamente la página y siguiendo con su dura uña un párrafo tras otro. La princesa se inclinó en la mesa sobre el cuaderno. «Espera, tienes una carta», dijo de pronto el anciano, sacando del cajón de debajo de la mesa un sobrescrito con letra femenina y lanzándolo sobre la mesa. Al ver la carta, el rostro de la princesa se cubrió de manchas rojas, la cogió rápidamente y la estrechó contra sí. «¿Es de Eloísa?», preguntó el príncipe mostrando con una fría sonrisa sus dientes fuertes pero escasos y amarillentos. «Sí, de Julia Akhrosimova». Julia Akhrosimova, vale. Sabemos quién es, dijo la princesa mirando y sonriendo tímidamente. «Pasaré 2 cartas más, pero la tercera la leeré», dijo el príncipe con severidad. «Sospecho que escribís muchas tonterías. Leeré la tercera». «Lea esta, padre», contestó la princesa, enrojeciendo aún más y dándole la carta. «La tercera he dicho, la tercera», gritó secamente el príncipe apartando la carta y acodándose en la mesa acercó el cuaderno con figuras geométricas. «Bueno, señorita», comenzó a decir el anciano acercándose a la princesa, inclinándose sobre el cuaderno y poniendo una mano en el respaldo de la silla en la que ella estaba sentada, de manera que la princesa se sentía completamente rodeada por el olor a vejez y a tabaco de su padre, que también conocía. «Bueno, señorita, estos triángulos son semejantes. Ten la bondad de mirar el ángulo ABC». La princesa miraba asustada al fulgor de los ojos de su padre. Las manchas rojas aparecían y desaparecían de su rostro, y era evidente que no entendía nada y que tenía tanto miedo que éste le impedía entender el discurso de su padre, por muy claro que éste fuera. Fuese culpable el profesor o la alumna, todos los días se repetía la misma escena. A la princesa se le nublaba la vista, no veía ni escuchaba nada, solo percibía a su lado el enjuto rostro de su severo padre, percibía su respiración y su olor, y lo único en lo que pensaba era en escaparse lo más rápido posible del despacho y libremente en su habitación intentar comprender el problema. El anciano se salía de sus casillas, acercaba y apartaba ruidosamente la butaca en la que estaba sentado, haciendo esfuerzos para controlarse y sin conseguirlo casi ninguna vez, jurando e incluso tirando el cuaderno en algunas ocasiones. Vemos aquí que el tipo este, que se llamaba Nikolai Andreevich Volkonsky, tiene muy poca paciencia y parece ser un mal profesor. Y también, digo yo, mala persona por esa locura que tiene de estar todo el día en orden y hacerlo todo a una hora eh, adecuada, y si se pasa de esta hora ya se enfada. Es decir, por favor, venga, que ya hemos pasado aquí las psicopatologías. La princesa equivocó la respuesta. «Bueno, ¿cómo se puede ser tan necia?», gritó el príncipe, apartando el cuaderno y volviéndose rápidamente, pero enseguida se levantó, se paseó un poco, acarició con las manos el cabello de la princesa y volvió a sentarse. Se acercó y con forzada voz tranquila continuó la explicación. «No puede ser, princesa, no puede ser», dijo él cuando la princesa, habiendo cogido y cerrado el cuaderno, se preparaba ya para irse. «Las matemáticas son de gran importancia, señorita mía, y no quisiera que te parecieras a nuestras necias damas. Aguanta, ya te gustará». Acarició con la mano su mejilla. «Te sacudirás esa necedad». Ella quería salir, pero su padre la detuvo con un gesto y depositó en la alta mesa un libro nuevo, con las páginas aún sin cortar. No entiendo lo de las páginas aún sin cortar, ¿vale?
Este libro es un tal La llave del misterio que te manda tu Eloísa. Es un libro religioso. Yo no me meto en ninguna religión. Le he echado un vistazo. Cógelo. Bueno, vete. Le dio un golpecito en la espalda y cerró la puerta tras ella. Y aquí acaba el capítulo 32. ¿Vale? No nos queda mucho, creo yo, de lo que sería la primera parte. Para ver si hay que ir más rapidico o no. Vale. Vamos con el capítulo 32. La princesa María volvió a su habitación con una expresión triste y asustada que rara vez le abandonaba y que afeaba aún más su ya de por sí poco agraciado y enfermizo rostro. Se sentó en su escritorio lleno de retratos en miniatura de libros y cuadernos. La princesa era tan desordenada como ordenado era su padre. Dejó el cuaderno de geometría y abrió impaciente la carta. Sin haberla leído aún, con el solo pensamiento del placer que iba a experimentar, volvió las hojas de la carta y la expresión de su rostro cambió. Se serenó visiblemente, se sentó en su sillón favorito en un rincón de la habitación bajo un enorme espejo y comenzó a leer. La carta era de su mejor amiga de la infancia. Esta amiga era esa misma Yulia Akhrosimova, que había estado en la celebración del santo en casa de los Rostov. María Dmitrievna Akhrosimova tenía unas propiedades vecinas a las del príncipe, en las que pasaba los 2 meses de verano. El príncipe apreciaba a María Dmitrievna, aunque se burlara un poco de ella. María Dmitrievna era la única que llamaba de tú al príncipe Nikolai y le ponía de ejemplo de todos los hombres actuales. Julie escribía: Querida e inestimable amiga, qué cosa tan horrible es la separación. Por mucho que me convenzca de que la mitad de mi existencia y de mi felicidad se encuentra en usted, a pesar de la distancia que nos separa y de que nuestros corazones están unidos por lazos indisolubles, el mío se revela contra el destino y a pesar de los placeres y las distracciones que me rodean, no puedo evitar una oculta tristeza que siento en lo profundo de mi corazón desde el momento de nuestra separación. ¿Por qué no estamos juntas como el verano pasado, en nuestro gran despacho, en el diván azul, en el diván de las confidencias? Hay lío. ¿Por qué no puedo, como hace 3 meses, sacar nuevas fuerzas morales de su mirada, dulce, tranquila e intuitiva, que tanto amo y que veo ante mí en estos momentos en los que te escribo? Al llegar a este punto de la carta, la princesa María suspiró y miró al espejo, que se encontraba a su derecha. El espejo reflejó su feo y débil cuerpo y el enjuto rostro. Sus ojos, siempre tristes, se miraban ahora con especial desesperanza en el espejo. Me adula, pensó la princesa, volviéndose y retomando la lectura. Sin embargo, Julie no estaba adulando a su amiga. Realmente los ojos de la princesa, grandes, profundos y luminosos, como si salieran de ellos haces de cálida luz, eran tan hermosos que con mucha frecuencia, a pesar de la fealdad de su rostro, esos ojos le otorgaban una encantadora belleza. Pero la princesa nunca había visto la hermosa expresión de sus ojos, esa expresión que adoptaban en los momentos en los que no pensaba en sí misma. Como pasa con todo el mundo, el rostro de la princesa adoptaba una expresión artificial y vacía cuando se miraba en el espejo. Continuó leyendo. En Moscú solo se habla de guerra. Uno de mis 2 hermanos ya se encuentra fuera del país y el otro está en la guardia, que se pone en marcha hacia la frontera. Nuestro amado emperador ha salido de San Petersburgo y se presupone que tiene la intención de exponer su valiosa existencia a los peligros de la guerra. Quiera Dios que la sierpe corsa, que perturba la paz de Europa, sea abatida por el ángel, que el omnipotente en su misericordia nos ha dado como soberano. Sin hablar ya de mis hermanos, esta guerra me ha privado de una de las personas más cercanas a mi corazón. Hablo del joven Nikolai Rostov, que a causa de su entusiasmo no ha podido quedarse en activo y ha dejado la universidad para ingresar en el ejército. Le confieso, mi querida María, que a pesar de su extraordinaria juventud, su partida al ejército me ha reportado un enorme dolor. En este joven, del que ya le hablé el verano pasado, hay tanta bondad, tanta noble juventud, tan difícil de encontrar en nuestra época entre los viejos de 20 años. Es particularmente sincero y puro de corazón, es tan honrado y lleno de poesía que mis encuentros con él, a pesar de haber sido fugaces, han sido unas de las más dulces alegrías de mi pobre corazón, que tanto ha sufrido. Ya le contaré nuestra despedida y todo lo que hablamos antes de ella. Ahora está aún demasiado fresco. Ay, amiga mía, es tan feliz porque no conoce tan abrasadores deleites y tan ardientes dolores. Es feliz de no conocerlos, porque habitualmente los últimos son más fuertes que los primeros. Yo sé muy bien que el conde Nikolai es demasiado joven para convertirse en algo más para mí que en un simple amigo. Pero esta dulce amistad y esta relación tan poética y tan pura se ha convertido en una necesidad para mi corazón. Pero no hablemos más de ello. Una gran novedad que ocupa todo Moscú es la muerte del viejo conde Bezukhov y su herencia. Imagínese, las 3 princesas solo han recibido una pequeña parte. El príncipe Vasily nada y Pierre es el heredero de todo y además de ello ha sido reconocido como hijo legítimo y por lo tanto como conde Bezukhov y propietario de una de las mayores fortunas de Rusia. Madre mía.
Dicen que el príncipe Vasily jugó un papel muy mezquino en toda esta historia y que partió para San Petersburgo muy azorado. Le confieso que entiendo muy poco de estos asuntos de testamentos. Solamente sé que desde el momento en que el joven, al que todos conocíamos simplemente como Pierre, se convirtió en conde Bezukhov y en propietario de una de las mayores fortunas de Rusia, me divierto observando el cambio de actitud de las madres con hijas solteras y de las propias señoritas para con este señor, que entre nosotras siempre me ha parecido un inepto. Solamente mi madre continúa tratándolo con su habitual dureza, así que como desde hace ya 2 años se entretienen en buscarme prometidos, al que en su mayoría no conozco, la crónica marital moscovita me hace ya condesa Bezukhov, pero comprenderá que no deseo esto en absoluto. A propósito de matrimonios, ¿sabe que no hace mucho la tía Universal, Ana Mikhailovna, me confió, bajo un enorme secreto, un proyecto de matrimonio para usted? Se trata ni más ni menos que del hijo del príncipe Vasily, Anatol, al que quieren situar casándole con una mujer rica y bien relacionada, y en usted recayó la elección de sus padres. No sé con qué ojos ve este asunto, pero he juzgado un deber el comunicárselo. Él dicen que es muy apuesto, pero un calavera. Eso es todo lo que he podido saber. Pero basta de charlas. Acabo la segunda hoja y mamá me ha mandado a buscar para ir a comer a casa de los Apraxin. Lea el libro místico que le envío. Ha tenido mucho éxito entre nosotros, a pesar de que contiene conceptos difíciles de entender para el débil entendimiento humano. Es un libro excelente. Su lectura calma y eleva el espíritu. Me despido. Mis respetos a su padre y mis saludos a Mademoiselle Bourrienne. Le envío un abrazo con todo mi corazón, Julie. Vemos que Julie, mediante esta carta, nos cuenta qué ha pasado con Pierre. Nos cuenta también el lío de matrimonios que hay por ahí y que a esta hija, a María, la quieren casar con Anatol Kuragin. Recordemos, el diante, el fiestero, el de la ventanita, ¿vale? Seguimos. Postdata. Mándeme noticias de su hermano y de su encantadora esposa. La princesa se puso a cavilar y sonrió pensativamente, y al mismo tiempo su rostro, iluminado por los resplandecientes ojos, cambió por completo, y levantándose de pronto, con su andar pesado fue a la mesa. Cogió un papel y su mano comenzó a pasar sobre él con rapidez. Escribía como respuesta. Vamos a ver qué respuesta le ha dado nuestra querida María. Querida e inapreciable amiga. Su carta del día 13 me causó una gran alegría. Aún me quiere, mi poética Julie. La separación de la que habla tan mal no ha tenido en usted su acostumbrada influencia. Se queja de la separación, pero ¿qué debería entonces decir yo? Si pudiera, que estoy privada de todos mis seres queridos. Ay, si no tuviéramos la religión como consuelo, la vida sería muy penosa. ¿Por qué cuando me habla de su inclinación hacia ese joven supone que la juzgarán con severidad? En estos asuntos solo soy severa conmigo misma. Me conozco lo suficiente y entiendo muy bien que yo sin caer en el ridículo no puedo experimentar esos sentimientos amorosos que a usted le parecen tan dulces. Comprendo estos sentimientos en los demás, y si no puedo aprobarlos dado que no los he experimentado nunca, tampoco los condeno. Pero me parece que el amor cristiano, el amor al prójimo, el amor hacia el enemigo, es más digno, más dulce y mejor que estos sentimientos que pueden infundir los bellos ojos de un joven a una muchacha poética y apasionada como usted. Vemos que esta María es ultra religiosa. La noticia de la muerte del conde Bezukhov nos llegó antes de su carta y a mi padre le afectó mucho. Dice que era el penúltimo representante de un gran siglo y que ahora le toca a él, pero que hará todo lo que esté en su mano para retrasar su hora lo más posible. Líbrenos Dios de esta desgracia. No puedo compartir su opinión sobre Pierre, al que conozco desde la infancia. Siempre me ha parecido que tiene un gran corazón, y esta es una cualidad que aprecio más que ninguna otra en la gente. En lo tocante a su herencia y al papel que ha jugado en ello el príncipe Vasily, es algo muy triste para ambos. Ah, querida mía, ya dijo nuestro divino Salvador que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Estas palabras son terriblemente ciertas. Me compadezco del príncipe Vasily, y aún más de Pierre, tan joven y ya agobiado por tan inmensa fortuna. ¿Con cuántas tentaciones tendrá que luchar? Si me pregunta qué es lo que más deseo en el mundo, le diré que deseo ser más pobre que el más pobre de los mendigos. Vemos aquí como hay una romantización de la pobreza, ¿vale? Porque aquí está diciendo, no, es que los pobres son puros, no sé qué, no sé cuántos, ay, que la riqueza, cuántos deseos procura y cómo te lleva a pecar, ¿no? El ser rico, no sé qué, no sé cuántas. Que me la dé a mí, que me la dé a mí, que no me voy a quejar. Vale. Le doy mil gracias, querida mía, por el libro que me ha enviado y me ha tenido tanto éxito y que ha tenido tanto éxito entre vosotros. Por otra parte, como me dice que hay en él, entre muchas cosas buenas, otras que no puedo alcanzar a comprender la débilmente humana, me parece inútil ocuparse en una lectura ininteligible de la que por esta razón no se puede sacar ningún provecho. Nunca he podido comprender la pasión que sienten algunas personas por confundir su entendimiento amedrentándose con libros místicos que solo siembran dudas en su espíritu, exaltan su imaginación
y tienen un carácter exagerado totalmente contrario a la sencillez del cristianismo. Es mejor que leamos a los apóstoles y el Evangelio. No nos esforcemos en penetrar en lo que hay de misterioso en estos libros, porque ¿cómo podremos nosotros, miserables pecadores, comprender los terribles y sagrados secretos de la providencia mientras sigamos llevando esta envoltura carnal que interpone entre nosotros y el eterno un velo impenetrable? Mejor limitémonos al estudio de los sublimes principios que el Divino Salvador dejó para nuestra guía en la tierra. Tratemos de seguirlos. Intentemos convencernos de que cuantas menos licencias le demos a nuestro espíritu, le seremos más queridos a Dios, que rechaza todo el conocimiento que no proviene de Él, y que cuanto menos tratemos de profundizar en lo que Él ha querido ocultarnos, antes nos lo desvelará por medio de su Espíritu Divino. Mi padre no me ha dicho nada de un prometido, solo me dijo que había recibido una carta y que espera la visita del príncipe Vasili. En cuanto al proyecto matrimonial, en lo que a mí se refiere, le diré, querida e inapreciable amiga, que el matrimonio es, en mi opinión, una sagrada institución a la que hay que someterse. Aunque esto fuera duro para mí, si el Todopoderoso decidiera darme la responsabilidad de ser esposa y madre, intentaría desempeñarla tan fielmente como pudiera, sin preocuparme de mis sentimientos hacia aquel que él me diera por esposo. Vemos que es sumisa total a las tradiciones religiosas y que se deja llevar por la religión. He recibido una carta de mi hermano que me comunica su llegada junto con su esposa Alice Gori. Esta alegría no durará mucho, dado que nos abandonará para tomar partido en esta guerra en la que nos arrojamos. Dios sabe cómo y para qué. No solo en Moscú, en el centro de los negocios y del mundo, sino también aquí en medio de los trabajos agrícolas y el silencio que los de la ciudad habitualmente se imaginan en el campo, se oyen rumores sobre la guerra que hacen que uno se sienta mal. Mi padre solo habla de ataques y contraataques, cosas de las que yo nada entiendo, y hace 3 días, dando mi habitual paseo por las calles del pueblo, presencié una desgarradora escena. Un convoy de reclutas alistados aquí y enviados al ejército. Había que ver el estado en el que se encontraban las madres, las esposas y los hijos de los que partían y escuchar los sollozos de unos y otros. Parece que la humanidad ha olvidado las leyes de su divino Salvador, que nos ha enseñado a amar y a perdonar y que ahora encuentra un gran mérito en el arte de matarse los unos a los otros. Me despido, mi querida y buena amiga, que nuestro divino Salvador y su Santísima Madre la protejan y la tengan bajo su santo y omnipotente amparo. María. Despache usted su correo, princesa. Yo ya despaché el mío. He escrito a mi pobre madre, dijo con su rápida y agradable forma de hablar y su perpetua sonrisa Mademoiselle velarizando la R e introduciendo con su presencia en la atmósfera meditabundo, triste y sombría de la princesa María un mundo completamente diferente de alegría y despreocupación. Tengo que prevenirle, princesa, de que el príncipe ha reñido con Mikhail Ivanovich, añadió ella, bajando la voz, velarizando especialmente y escuchándose a sí misma con satisfacción. Está de muy mal humor, muy sombrío, le prevengo, usted ya sabe. Ay, no, respondió la princesa María, le he pedido que nunca me advierta de la disposición de ánimo de mi padre. Yo no me permito juzgarle y no desearía que los demás lo hicieran. La princesa miró al reloj y al darse cuenta de que ya pasaban 5 minutos de la hora que empleaba para tocar el clavicordio, fue corriendo con aire asustado a la sala de divanes. Entre las 12 y las 2, según el orden diario establecido, el príncipe descansaba y la princesa tocaba el clavicordio. Y aquí acaba el capítulo 33. Bebo un traguito de agua y seguimos con el capítulo 34. Vemos que ya, poco a poco, Lev Tolstoy ya está creando su mundo, ¿no? Poco a poco estamos viendo a los personajes. Stay hydrated, siempre, Daniel, siempre. Poco a poco estamos viendo a los personajes y vemos que ya no se introducen nuevos personajes, ¿no? O casi no se introducen ya nuevos personajes, sino que tenemos a los mismos en diferentes situaciones. Vemos cómo hablan unos de otros, vemos cuáles son las relaciones que tienen entre ellos, con quién se quieren casar unos, a quién obligan a casarse, cómo son ellos mismos, ¿no? Cómo es su personalidad, en qué creen, qué piensan, cuáles son sus aspiraciones. Vemos que por lo menos en esta primera parte lo que hace Lev Tolstoy es crear el contexto para explicarnos la historia, ¿no? Ponerlos a los personajes, ver sus relaciones entre ellos de manera bastante acertada, porque escribe muy bien, ¿vale? Es así. Es decir, escribe maravillosamente bien, sería muy fácil, se entiende todo perfectamente, es un clasicazo, ¿no? Y seguimos con el capítulo 34 de la primera parte. El viejo ayuda de cámara estaba sentado, dormitando y atento a los ronquidos del príncipe en el enorme despacho. Desde el otro lado de la casa, a través de las puertas cerradas, se escuchaba por vigésima vez los pasajes de la sonata de Dussek.
En aquel momento un coche y una carretela se detuvieron frente a la puerta principal. De la carretela salió el príncipe Andrei, que cortésmente, pero con frialdad como siempre, ayudó a bajar a su menuda mujer y la hizo pasar delante. El viejo Tijón, llevando una peluca, apareció por la puerta del servicio, dijo con un susurro que el príncipe dormía y volvió a cerrarla rápidamente. Tijón sabía que ni la llegada de su hijo ni ningún otro suceso extraordinario debían alterar el orden diario. Era evidente que el príncipe Andrei sabía esto tan bien como Tijón. Miró al reloj para comprobar que no había habido ningún cambio en las costumbres de su padre durante el tiempo en que no le había visto, y al convencerse de que no habían cambiado, se volvió a su esposa. Tijón es como alguien del... ¿Cómo se llama? Del servicio. Se levantará en 20 minutos. Vamos a saludar a la princesa María, dijo él. En cualquier caso, ¿vale? El conde Nikolai... lo que sea, Andreevich se llamaba o algo así. Creo que sí. Está apuntado por ahí. Nikolai Andreevich Volkonsky está girado de la cabeza, ¿vale? Tiene un problema con el orden y con hacer escrupulosamente todo a la misma hora. Y si no, se acaba el mundo, ¿vale? Está un poquito... ¡Yujú! La menuda princesa había cambiado durante ese tiempo. La prominencia de su talla había aumentado bastante de tamaño. Ella se inclinaba más hacia atrás y había engordado en exceso, pero sus ojos seguían igual, y el corto y sonriente labio con el bigotito se elevaba de la misma manera alegre y grata al hablar. Pero si esto es un palacio, le dijo a su marido, mirando en derredor con la misma expresión con la que se felicita al anfitrión de un baile. Vamos, rápido, rápido. Miraba sin dejar de sonreír a Tijón, a su marido y al criado que los acompañaba. Es María la que toca, vayamos en silencio para sorprenderla. El príncipe Andrei la siguió con expresión cortés y triste. Has envejecido, Tijón, le dijo al pasar al lado del anciano, que le besó la mano y acto seguido se la frotó con un pañuelo de batista. Antes de llegar a la sala en la que se podía oír el clavicordio, salió de una puerta lateral la rubia y linda francesa, que parecía loca de contento. ¡Ah, qué alegría para la princesa!, dijo ella. Por fin han llegado, tengo que avisarla. No, no, por favor, usted es Mademoiselle Bourien. La conozco por la amistad que tiene con mi cuñada, decía la princesa besándola. Ella no nos espera. Fueron hasta la puerta de la sala de los divanes, desde la que se escuchaba una y otra vez el mismo pasaje. El príncipe Andrei se detuvo y frunció el ceño como si esperara que sucediera algo desagradable. La princesa entró. El pasaje se interrumpió a la mitad. Se oyó un grito, los pesados pasos de la princesa María y ruido de besos y murmullos. Cuando el príncipe Andrei entró, las dos princesas, que solo se habían visto una vez durante poco tiempo, en el día de la boda del príncipe Andrei, se abrazaban con fuerza y apretaban los labios en el mismo sitio en el que se habían besado en el primer momento. Mademoiselle Bourien estaba de pie a su lado, apretando las manos contra el pecho y sonriendo con devoción, preparada para echarse a reír o a llorar. El príncipe Andrei se encogió de hombros y frunció el ceño como hace un amante de la música cuando oye una nota falsa. Las dos mujeres se separaron y de nuevo, como si temieran demorarse, se cogieron de las manos y se pusieron a besarse y se soltaron las manos, para de nuevo volver a besarse en el rostro, y para sorpresa del príncipe Andrei, ambas rompieron a llorar y a besarse de nuevo. Hostia, cuántos besos, ¿no? Cuánta parafernalia, madre mía, cuánta parafernalia para quedar bien. Esto es una parafernalia, porque como dice aquí, solo se han visto una vez en la vida. Están haciendo el teatrillo. Ay, cuánto quiero a mi cuñada, ay, cuánto quiero a mi cuñada, no sé qué, no sé cuántas. Teatrillo, puro teatro, madre mía. El príncipe Andrés se encontraba visiblemente incómodo y avergonzado. Ah, no, espera. Vale, Mademoiselle Bourien también se echó a llorar, ¿vale? Todas llorando. El príncipe Andrés se encontraba visiblemente incómodo y avergonzado, pero para las dos mujeres parecía tan natural llorar que no se imaginaban que aquel encuentro pudiera haber transcurrido de otro modo. ¡Ah, querida! ¡Ah, Marie!, dijeron las dos mujeres a la vez, y se echaron a reír. He soñado... Entonces, ¿nos esperaba? ¡Ah, Marie! ¿Ha adelgazado tanto? ¿Y usted ha engordado tanto? He reconocido a la princesa inmediatamente, participó Mademoiselle Bourien. Y yo que ni siquiera sospechaba, exclamó la princesa María. Ah, Andrei, no te había visto. Ah, sí, toma, no te había visto. El príncipe Andrei besó la mano de su hermana y ella la de él, y le dijo que era la misma llorona que siempre había sido. La princesa María se volvió hacia su hermano y a través de las lágrimas, una mirada breve, cálida y amante de sus ojos, en aquel instante hermosos, grandes y luminosos, se posó en el rostro del príncipe Andrei, de modo que al contrario de lo habitual, su hermana le pareció hermosa en esos momentos. Pero en ese preciso instante ella se volvió hacia su cuñada y comenzó a estrecharle las manos sin decir nada. La princesa Liza hablaba sin cesar, el corto labio superior sombreado de vello revoloteaba hacia abajo, tocando cuando era necesario con el sonrosado labio inferior, y de nuevo se abría en una brillante sonrisa de ojos y dientes. La princesa narraba un accidente que habían tenido en las montañas Menskaya, ¿vale?
supongo que se pronunciará así, en el que habían corrido un gran peligro debido a su estado, e inmediatamente después de ello comunicó que había dejado todos sus vestidos en San Petersburgo y que allí se iba a vestir Dios sabe con qué, y que Andrei había cambiado completamente y que Kitty Odintsova se había casado con un anciano y que la princesa María tenía un prometido completamente en firme, pero que hablarían de ello más tarde. La princesa María no dejaba de mirar, aún sin decir palabra, a la esposa de su hermano, y en sus bellísimos ojos había afecto y pena, como si tuviera lástima de su joven cuñada y no pudiera decirle la causa de su conmiseración. Era evidente que su mente discurría cosas que nada tenían que ver con la charla de su cuñada. En mitad de su relato acerca de las últimas veladas en San Petersburgo se dirigió a su hermano. ¿Estás decidido a ir a la guerra, Andrei?, dijo ella suspirando. Liza también suspiró. Mañana mismo, respondió su hermano. Me abandono aquí y Dios sabe para qué, con lo fácil que lo hubiera sido conseguir un ascenso. La princesa María no lo escuchaba, y siguiendo el hilo de sus propios pensamientos, se volvió hacia su cuñada y con una cariñosa mirada le señaló su vientre. ¿Será pronto?, dijo. 2 meses, respondió ella. ¿Y no tienes miedo?, preguntó la princesa María, besándola de nuevo. El príncipe Andrei frunció el ceño ante esta pregunta. Los labios de Liza se curvaron en una mueca. Acercó su rostro al de su cuñada y de nuevo, inesperadamente, rompió a llorar. Le hace falta descansar, dijo el príncipe Andrei. ¿No es cierto, Liza? Llévala a su cuarto y yo iré a ver a nuestro padre. ¿Cómo está? ¿Igual que siempre? Exactamente igual. No sé qué te parecerá a ti, respondió con alegría la princesa. ¿El mismo horario y los mismos paseos por la Alameda? ¿Y el torno?, preguntó el príncipe Andrei con una sonrisa apenas perceptible, que quería decir que, a pesar de todo el amor y el respeto que sentía por su padre, conocía sus debilidades. El mismo horario y el torno, y también las matemáticas y mis lecciones de geometría, respondió alegremente la princesa María, como si sus lecciones de geometría fueran uno de los más alegres recuerdos de su vida. Y aquí acaba el capítulo 34. Pues vamos a seguir con el capítulo 35. Cuando hubieron pasado los 20 minutos necesarios para que llegara la hora en la que el anciano príncipe había de levantarse, Tijón fue a llamar al joven príncipe. El anciano hizo una excepción en su modo de vida en honor de la llegada de su hijo, ordenó que le llevaran a sus aposentos mientras se vestía para el almuerzo. El príncipe iba vestido a la antigua usanza, con caftán y empolvado, y en el momento en el que el príncipe Andrei, sin el rostro y las maneras sombrías que adoptaba en sociedad, sino con el rostro animado que tenía cuando conversaba con Pierre, entró donde su padre, el anciano estaba sentado en el tocador, en un sillón tapizado en cordobán, con un peinador y ofreciendo su cabeza a las manos de Tijón. «Ah, guerrero, ¿quieres luchar contra Bonaparte?». Así saludó el anciano a su hijo. Sacudía la empolvada cabeza, tanto como se lo permitía la trenza que Tijón sujetaba en sus manos. «Pues pisotéalo bien, o si no, de este modo pronto nos convertirá en sus súbditos». «Buenos días», dijo y le presentó su mejilla. El anciano se encontraba en buena disposición de ánimo después del descanso de antes de comer. Él decía que el sueño de después de comer era plata y el de antes de comer oro. Bajo las pobladas cejas miraba de reojo a su hijo alegremente. El príncipe Andrei se acercó y besó a su padre, en el lugar que éste le había indicado. No respondió al tema de conversación preferido de su padre, bromear sobre los militares de la época y especialmente sobre Bonaparte. «Sí, he venido a verle, padre, con mi esposa que está embarazada», dijo el príncipe Andrei, siguiendo con ojos animados y respetuosos los movimientos de cada rasgo del rostro de su padre. «¿Cómo se encuentra de salud? La falta de salud solo se da en los estúpidos y los licenciosos. Y tú me conoces, estoy ocupado de la mañana a la noche, soy comedido y por lo tanto sano». «Gracias a Dios», dijo el hijo sonriendo. «Dios no tiene nada que ver en esto. Bueno, cuéntame», continuó él, volviendo a su tema favorito. «¿Cómo os han adiestrado los alemanes para combatir a Napoleón con vuestra nueva ciencia llamada estrategia?». El príncipe Andrei sonrió. «Déjame reponerme, padre», dijo con una sonrisa que mostraba que las debilidades de su padre no le hacían quererle y respetarle menos. «Aún ni me he instalado». «Tonterías, tonterías», gritó el anciano, agitando la trenza para comprobar si estaba bien apretada y cogiendo a su hijo del brazo. «Las habitaciones para tu esposa están preparadas. La princesa María la llevará a ella y hablarán por los codos. Así son las mujeres. Me alegra verla. Siéntate y cuéntame. Comprendo lo del ejército de Michelson y también lo de Tolstoy». «¿Qué?». «El desembarco simultáneo. Pero, ¿qué va a hacer el ejército del sur? Ya sé que Prusia es neutral, pero ¿y Austria?». Así hablaba, levantándose de la silla y paseando por la habitación con Tijón corriendo detrás de él y dándole las prendas de su indumentaria. «¿Y qué pasa con Suecia? ¿Cómo atravesarán la Pomerania?». El príncipe Andrei, viendo la insistencia de su padre, empezó primero con desgana y luego cada vez con mayor animación y comenzando involuntariamente a mitad del relato a saltar del ruso al francés según era su costumbre, a exponer los planes de operaciones de la campaña proyectada.
Contó que un ejército de 90.000 hombres debía amenazar a Prusia para que abandonara su neutralidad y entrara en guerra, y que parte de este ejército debía unirse a las tropas de Suecia en Stralsund, y que 220.000 austriacos junto con 100.000 rusos debían actuar en Italia y en el Rin, y que 50.000 rusos y 50.000 ingleses desembarcarían en Nápoles, y que en total un ejército de 500.000 hombres invadiría Francia desde varios puntos. El anciano príncipe no mostraba ni el más mínimo interés por el relato, como si no escuchara, y seguía vistiéndose sin dejar de pasear y le interrumpió por 3 veces. Una vez le detuvo y gritó: «¡Blanco, Blanco!». Esto significaba que Tijón no le había dado el chaleco que él querría. La segunda vez se detuvo y preguntó: «¿Dará luz a pronto? ¿Dará a luz pronto?». Y después de que le respondieran, dijo con severidad y moviendo la cabeza con reproche: «No está bien, continúa, continúa». Por tercera vez, cuando el príncipe Andrei terminaba el relato, el anciano se puso a cantar con voz cascada y desentonada: «Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá». Su hijo se limitó a sonreír. «No digo que este sería el plan que yo aprobaría», dijo el hijo. «Me limito a contarle lo que hay. Napoleón ya ha preparado su plan y no será peor que este». «Bueno, no me has contado nada novedoso», y pensativamente murmuró para sí con rapidez: «No sé cuándo vendrá. Vete al comedor». El príncipe Andrei salió. Sobre sus asuntos, el padre y el hijo nada hablaban. A la hora establecida, el príncipe empolvado, afeitado y con buen aspecto entró en el comedor, donde le esperaba su nuera, la princesa María, Mademoiselle Bourrienne y el arquitecto del príncipe, al que por un extraño capricho suyo se admitía a la mesa, aunque por su situación este hombre mediocre no hubiera podido nunca aspirar a tamaño honor. El príncipe, que guardaba muy estrictamente la distinción de clases y que rara vez admitía a la mesa a los más altos funcionarios de la provincia, de pronto con el arquitecto Mijail Ivanovich, que se sonaba en una esquina con su pañuelo a cuadros, mostraba que todas las personas eran iguales y con frecuencia inculcaba a su hija la idea de que Mijail Ivanovich no era en nada inferior a ellos. En la mesa, cuando él exponía sus, en ocasiones, extrañas ideas, se dirigía sobre todo al silencioso Mijail Ivanovich. En el comedor, colosalmente alto como el resto de las habitaciones de la casa, esperaban la entrada del príncipe los camareros y los criados de pie detrás de cada silla. El mayordomo, con una servilleta en el brazo, miraba los servicios de mesa, guiñaba a los criados y echaba sin cesar inquietas miradas del reloj de pared a la puerta, por la que debía aparecer el príncipe. El príncipe Andrei miraba un enorme cuadro nuevo para él con el marco dorado, que representaba el árbol genealógico de los Bolkonsky, colgado frente a otro, también con un marco colosal, muy mal pintado, evidentemente estaba hecho por un pintor casero, que representaba a un príncipe reinante con una corona, que debía ser descendiente de Rurik, cabeza del linaje de los Bolkonsky. El príncipe Andrei miró el árbol genealógico, balanceando la cabeza y riéndose igual que si mirara un retrato grotesco. «¿Cómo se le reconocen todas estas cosas?», le dijo al príncipe María, que se había acercado a él. Le dijo a la princesa María, que se había acercado a él. La princesa María miró a su hermano con sorpresa, no entendía por qué sonreía. Todo lo que hacía su padre despertaba en ella una veneración que no admitía discusión. «Todos tienen su talón de Aquiles», continuó el príncipe Andrei, «caer, con su enorme talento, en tales mezquindades». La princesa María no podía comprender el atrevimiento del juicio de su hermano y se preparaba para replicarle cuando se escucharon los esperados pasos que provenían del despacho. El príncipe entró rápido a la desbandada, alegre, como siempre caminaba, como si intencionadamente quisiera presentar contraste entre sus apresuradas maneras y el severo orden de la casa. En ese instante el reloj grande dio las 2 y con su voz fina contestó otro en la sala. El príncipe se detuvo y por debajo de sus cejas espesas y colgantes miró con sus ojos animados, brillantes y severos a todos y se detuvo en la joven princesa. Esta experimentó en ese momento la sensación que experimentaban los cortesanos ante la familia real, ese sentimiento de espanto y de respeto que despertaba el anciano en todos los que le rodeaban. Él le pasó la mano por la cabeza y luego con un torpe movimiento le dio un golpecito en la nuca, pero de tal modo que ella se sintió obligada a someterse. me alegro», dijo él, y después de mirarla otra vez fijamente se alejó rápidamente y se sentó en su sitio. «Sentaos, sentaos. Siéntese, Mijail Ivanovich». Le señaló a su nuera un sitio cerca de él, y el camarero retiró la silla para que tomara asiento. A causa de su embarazo no tenía mucho sitio para sentarse. «Oh», dijo el anciano mirando su abultado talle. «Te has dado mucha prisa. Eso no está bien». Él reía seca, fría y desagradablemente como hacía siempre, riendo con la boca pero no con los ojos. Al parecer lo que había dicho es un chiste. Lo de «te has dado mucha prisa», eso no está bien. Al parecer es un chiste. «Hay que pasear lo más que se pueda, lo más que se pueda», dijo él. La menuda princesa no escuchaba o no quería escuchar estas palabras y parecía turbada. El príncipe le preguntó por su padre, y la princesa se puso a hablar y sonrió.
Él le preguntó por los conocidos comunes. La princesa se animó aún más y se puso a relatar, transmitiéndole al príncipe los saludos y los chismes de la ciudad. Tan pronto como la conversación se refirió a estos temas, la situación empezó a ser visiblemente más cómoda y grata para la princesa. La pobrecita princesa Apráxina ha perdido a su marido y está desconsolada, contaba ella, animándose más y más. Pero según ella se animaba, el príncipe la miraba con mayor severidad y de pronto, como si ya la hubiera estudiado bastante y tuviera ya una idea clara de su persona, dejó de prestarle atención y se dirigió a Mikhail Ivanovich. Y aquí acaba el capítulo 35. Si me permitís, bebo agua y seguimos con el capítulo 36. Interesantísimo. A ver qué se cuenta en el príncipe este loco del orden. Que cuenta malos chistes, penosos chistes, la verdad. Y que al parecer hace más caso a un arquitecto que a su propio... A su propia... No es nuera, ¿no? Sí, ¿no? Sí. A su propia nuera. Así que vamos a ver cómo sigue con el capítulo 36. Entonces, Mikhail Ivanich, a Bonaparte le van a ir mal las cosas, como me ha contado el príncipe Andrei. Él siempre hablaba de su hijo en tercera persona. ¿Qué cantidad de fuerzas se están reuniendo en contra suya? Y nosotros que siempre le habíamos considerado una nulidad. Mikhail Ivanovich, que no tenía idea de cuándo nosotros habíamos cruzado esas palabras sobre Bonaparte, pero entendiendo que su participación era necesaria para introducir su tema preferido, miró con sorpresa al joven príncipe sin saber qué saldría de aquello. Él es un gran táctico, dijo el príncipe a su hijo señalando al arquitecto, y la conversación comenzó de nuevo a tratar sobre la guerra, sobre Bonaparte, sobre los generales y hombres de Estado de la época. El anciano príncipe parecía estar convencido no solo de que los actuales hombres de Estado eran jovenzuelos que no conocían el ABC de los asuntos de Estado y militares, y que Bonaparte era un francés insignificante que tenía éxito solo porque no había tenido de contrincantes a Potemkin o a Suvorov, sino también de que en Europa no había dificultades políticas ni guerras, sino que todo era una comedia de marionetas en la que actuaban los hombres de Estado actuales, fingiendo que se ocupan en algo. El príncipe Andrei soportaba alegremente la burla de su padre sobre los hombres del momento y era visible que le causaba placer incitar a su padre a la discusión y escucharle. Aquí observamos, pues, como siempre se repite la misma traca de siempre de la gente mayor diciéndole a los jóvenes: vosotros no sabíais lo que había en mi época, no sé qué, no sé cuántas. Y aquí, si Tolstoy hubiese sido un escritor de nuestra época, la siguiente frase que hubiese puesto es: el príncipe Andrei le dijo a su padre: ok, boomer. ¿Sabéis? Y ya estaría, ¿no? Pero bueno, aquí vemos que se repite todo el rato lo de siempre, ¿no? Lo de vosotros no sabéis lo que era lo difícil porque sois jóvenes y estáis jugando a la guerra y no sé qué, no sé cuántas. Pero bueno, eso pasa en todas las generaciones y seguramente a nosotros también nos pasará. Seguimos. Todo lo que ya ha pasado siempre parece mejor, dijo él. ¿Y es que acaso ese mismo Suvorov no cayó en la trampa que le tendió un muro y no sabía salir de ella? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te lo ha dicho? Gritó el padre. Suvorov. Y rechazó con violencia un plato que Tijón agarró rápidamente. Suvorov. Dos. Frigis y Suvorov. Moro hubiera caído preso si Suvorov hubiera tenido las manos libres. Pero tenía entre manos a los Hofkriegswurstschnaprat, de los que ni el diablo hubiera podido deshacerse. Espera y verás lo que son estos Hofkriegswurstschnaprat. Si Suvorov no pudo hacerse con ellos, ¿cómo quieres que lo haga Mikhail Kutuzov? No, amigo, continuó él. Usted y sus generales no se bastan contra Bonaparte. Hay que tomar a los franceses para que no se reconozcan entre ellos y el hermano mate al hermano. Han enviado a un alemán, Palen, a Nueva York, a América por el francés Moreau, dijo él refiriéndose a la invitación que se había hecho ese año a Moreau para que entrara al servicio de Rusia. Milagro, ¿es que acaso eran alemanes Potemkin, Suvorov y Orlov? No, querido, o bien todos vosotros os habéis vuelto locos o yo he perdido la cabeza. Que Dios os acompañe y ya veremos. Ellos consideran a Bonaparte como un gran jefe militar. Yo no digo que todas las órdenes estén bien, dijo el príncipe Andrei, pero no puedo entender cómo puede juzgar usted así a Bonaparte. Ríase cuanto quiera, pero Bonaparte es un gran jefe militar. Mikhail Ivanovich, gritó el anciano príncipe al arquitecto, que entregándose al asado deseaba que se hubiera olvidado de él. Yo le he dicho que Bonaparte es un gran táctico. Que lo diga él. Desde luego, su excelencia, respondió el arquitecto. El príncipe se echó a reír de nuevo con su gélida risa. Bonaparte nació de pie, tiene unos soldados estupendos, no cabe duda. Y el príncipe se puso a desmenuzar todos los errores que, según su entendimiento, había cometido Bonaparte en todas sus guerras e incluso en los asuntos de Estado. Hostia, vemos que este gacho
Sí, el príncipe Andrei, que soy yo, por si no lo sabíais, ¿vale? Yo soy el príncipe Andrei. Yo salgo aquí. Tolstoy me conoce perfectamente. Pero vemos aquí que el padre del príncipe Andrei, mi padre, es un cuñado de Manuel. Un cuñado de Manuel, porque está diciendo aquí, ¡ay, no sabéis hacer la guerra! Yo lo haría así, 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 yo soy Dios, no sé qué. Es que putos niñatos, no sé cuántas, no sé cuántas. Como le dijo el príncipe Andrei, es decir, yo, ok, boomer, ya el príncipe se puso a desmenuzar todos los errores que según su entendimiento había cometido Bonaparte en todas sus guerras e incluso en los asuntos de Estado. Su hijo no le contradecía, pero era evidente que por muchos argumentos que le presentaran tenía tan poca disposición a cambiar de opinión como el anciano príncipe. El príncipe Andrei escuchaba, absteniéndose de opinar y maravillándose involuntariamente de cómo podía este anciano, después de tantos años sin salir del campo, conocer con tantos detalles y tan exactamente y criticar todos los sucesos militares y políticos de Europa en los últimos años. Sí. Pues sí, la verdad es que sí. El rey soy yo, porque el rey es mi padre y soy guardián de las estrellas. El rey es mi padre. ¿Piensas que yo, anciano, no comprendo la situación actual de las cosas? Concluyó él. Pero yo lo tengo aquí. Por las noches no duermo. Bueno, ¿dónde ha demostrado su talento tu gran jefe militar? Sería largo de explicar, respondió el hijo. Anda, vete con tu Bonaparte. Mademoiselle Bourien, aquí hay un nuevo admirador de su infame emperador, gritó él en un excelente francés. Usted sabe, príncipe, que no soy bonapartista. No sé cuándo vendrá, cantó el príncipe desafinando, se echó a reír aún más estruendosamente y se levantó de la mesa. La menuda princesa había guardado silencio durante toda la discusión y durante el resto de la comida y miraba asustada bien a la princesa María, bien a su suegro. Cuando se levantaron de la mesa, tomó del brazo a su cuñada y la llevó a la otra sala. ¡Qué hombre tan inteligente es su padre!, dijo ella. Puede ser eso lo que hace que le tema. Ah, es tan bueno, dijo la princesa. Bueno, tan bueno no. A mí me parece un cuñado, ¿no? Mientras que los que se enfrentan de verdad a Bonaparte respetan la inteligencia que tuvo Bonaparte, que la tuvo, a pesar de que falló por donde falló, por intentar eh, repetir ese error histórico que también repitieron Hitler de intentar conquistar Rusia, ¿vale? No lo hagáis, chicos, no conquistéis Rusia, no lo hagáis, no se puede, ¿vale? La historia ha demostrado que no se puede, que te mueres, ¿vale? Que te mueres. Lo han intentado varias veces, igual que no se puede conquistar por mar Gran Bretaña, ¿vale? No lo hagáis, no lo hagáis, porque no vais a poder hacerlo, ¿vale? La historia ha demostrado que no se puede. Pues vemos como, mientras que los que de verdad luchan o van a luchar contra Bonaparte, contra las tropas francesas, más que temer a esas tropas, respetan la inteligencia del general, de toda su campaña militar. Vemos como la vieja guardia, por decirlo de esta manera, ridiculiza y piensan que Bonaparte pues ha tenido suerte o tiene mucha suerte en cada acción que hace y que no es por inteligencia, y piensan que ellos lo harían mejor, o que en sus tiempos era más complicado, o que en sus tiempos era todo mucho mejor y todos eran más inteligentes, y etcétera, 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 ¿no? Y que lo que están haciendo ahora todos los jóvenes, pues bueno, pues es una caquita, ¿no? Es caquita, es caquita. Y como príncipe André que soy, pues ok, boomer, ¿vale? Así que hemos acabado con el capítulo 36 de la primera parte, seguimos con el 37, vamos que estamos a tope. El príncipe Andrei partía al día siguiente por la tarde. El anciano príncipe, sin abandonar su rutina diaria, se marchó a sus habitaciones. La princesita se quedó en las de su cuñada. El príncipe Andrei, vestido con una levita de viaje sin charreteras, en las habitaciones designadas para él, preparaba su equipaje con su ayuda de cámara. Él mismo supervisó el coche y la colocación de las maletas. Ordenó enganchar. En la habitación solo quedaban las cosas que el príncipe Andrei llevaba siempre consigo: una arquilla, un cofrecito de plata, dos pistolas turcas y un sable regalo de su padre proveniente de Ochakov. Todos estos accesorios de viaje los conservaba el príncipe Andrei en muy buen estado. Todo era nuevo, limpio, en sus fundas de paño y atado cuidadosamente con cintas. En el momento de una partida o de un cambio en la vida de las personas, capaces de reflexionar sobre sus actos, sus pensamientos transcurren gravemente. En estos momentos generalmente se reflexiona sobre el pasado y se hacen planes de futuro. El rostro del príncipe Andrei era muy pensativo y dulce, con las manos atrás y dando vueltas con una expresión natural impropia de él. Caminaba rápidamente por la habitación de un lado a otro y mirando delante suyo movía pensativamente la cabeza. Recordemos que el príncipe Andrei mañana se supone, es decir, al siguiente día, se irá a la guerra, ¿vale? O a la guardia, no me acuerdo muy bien. Pero vamos, se va a la guerra, ¿eh? O se va a la frontera o se va directamente a la guerra, ¿vale? Quizá le resultaba terrible ir a la guerra y triste abandonar a su mujer, puede que fueran ambas cosas. Era evidente que no quería que le vieran
en ese estado y se detuvo cuando oyó unos pasos en la entrada, soltando las manos apresuradamente y deteniéndose al lado de la mesa, como si estuviera cerrando la funda de la arquilla, y adoptó su habitual expresión tranquila e impenetrable. Eran los pesados pasos de la princesa María, de su hermana. Me han dicho que has ordenado enganchar, dijo ella, jadeante. Era evidente que había llegado corriendo. Y quería hablar contigo a solas. Dios sabe por cuánto tiempo de nuevo nos separamos. ¿Te enfada que haya venido? Has cambiado mucho, Andriuska, añadió ella, como en justificación de su pregunta. Sonrió al pronunciar Andriuska. Era evidente que a ella misma le resultaba difícil creer que este hombre severo y apuesto fuera el mismo Andriuska, el mismo muchacho travieso de pelo rizado, compañero de la infancia. ¿Dónde está Liza? Preguntó él. Estaba tan cansada que se ha quedado dormida en el sofá de mi habitación. Andrei, qué tesoro es tu esposa, dijo ella tomando asiento en el diván frente al que se encontraba su hermano. Es como una niña, tan encantadora y alegre, la quiero mucho. El príncipe Andrei guardó silencio, pero la princesa advirtió la expresión irónica y desdeñosa que se dibujó en su rostro. Debes ser indulgente con las pequeñas debilidades. ¿Quién no las tiene, Andrei? No te olvides de que ella ha crecido y se ha educado en sociedad, y ahora su situación no es precisamente de color de rosa. Hay que ponerse en la situación de los demás. Comprenderlo todo es perdonarlo todo. Piensa en lo que supone para la pobrecilla, después de la vida a la que está acostumbrada, separarse de su marido y quedarse sola en el campo en su estado. Es muy duro. El príncipe Andrei sonrió mirando a su hermana, como sonreímos escuchando a la gente que creemos que no tienen secretos para nosotros. Tú vives en el campo y no encuentras terrible esta vida, dijo él. Yo soy distinta. ¿Quién está hablando de mí? Yo no deseo otra vida y no puedo desearla porque no conozco nada distinto, pero tú piensa, Andrei, para una mujer joven de sociedad, pasar los mejores años de su vida en el campo, sola, porque papá siempre está ocupado y yo, tú me conoces. Yo tengo poco interés para una mujer acostumbrada a la gran sociedad. Solo Mademoiselle Buren. No me gusta nada vuestra Buren, dijo el príncipe Andrei. Oh, no, es muy agradable y buena, y sobre todo muy desgraciada. No tiene a nadie, a nadie. A decir verdad, no solo no me es necesaria, sino que incluso me es molesta, y sabes que siempre he sido una huraña. Me gusta estar sola. Nuestro padre la quiere mucho. Ella y Mikhail Ivanovich son dos personas con las que siempre es bueno y cariñoso, porque ambos le deben mucho. Como dice Stein, amamos a la gente no solo por el bien que nos han hecho, sino por el bien que les hicimos. Nuestro padre la recogió huérfana en el arroyo y es muy buena, y a él le gusta su forma de leer. Por las tardes le lee en voz alta. Lee muy bien. Pero hablando con sinceridad, María, pienso que a veces te debe resultar duro soportar el carácter de nuestro padre, dijo de pronto el príncipe Andrei. La princesa María se sorprendió al principio y después se asustó de la pregunta. ¿A mí? ¿A mí? ¿Por qué habría de resultarme duro? Era evidente que ella hablaba de todo corazón. Siempre fue estricto, pero creo que ahora se ha convertido en un hombre inflexible, un hombre loquísimo, dijo el príncipe Andrei con la intención de desconcertar o probar a su hermana, hablando con tanta ligereza de su padre. Tú eres bueno en todo, Andrei, pero tienes un talante orgulloso, dijo la princesa como siempre, guiándose más por el curso de sus pensamientos que por la conversación que tenía lugar. Y eso es un gran pecado. ¿Es que acaso se puede juzgar a un padre? Y si eso fuera posible, ¿qué otro sentimiento, aparte de un profundo respeto, puede infundir un hombre como nuestro padre? Yo estoy muy satisfecha y muy feliz con él. Solo deseo que todos sean tan felices como lo soy yo. Su hermano movió la cabeza con incredulidad. Para ser sinceros, lo único que me es duro, Andrei, es la manera de pensar de nuestro padre sobre los asuntos religiosos. No entiendo cómo un hombre de tan gran talento no es capaz de ver lo que resulta tan claro como el agua y puede equivocarse de ese modo. Esta es mi única causa de infelicidad, pero en los últimos tiempos observo una cierta mejora. Últimamente sus bromas son menos mordaces y hay un monje al que recibe con el que habla mucho. Mucho me temo que el monje y tú gastéis saliva en vano, Masha, dijo el conde Andrei burlón y cariñoso al tiempo. Ah, amigo mío, yo se lo ruego a Dios y confío en que me oiga. Andrei, dijo ella tímidamente después de un momento de silencio, tengo que pedirte una cosa. ¿El qué, querida? No, prométeme que no te negarás. No te va a causar ninguna molestia y no hay nada incorrecto en ello. Pero para mí será un consuelo. Promételo, Andrushka, dijo ella introduciendo la mano en el ridículo y cogiendo algo de él, pero sin mostrarlo, como si lo que sostuviera fuera el objeto de su petición, y que antes de escuchar la promesa de cumplimiento no podía sacar del bolso ese algo. Ella miraba a su hermano tímidamente con la mirada suplicante. Si no me cuesta un gran esfuerzo, respondió el príncipe Andrei como adivinando de qué se trataba. Piensa lo que quieras. Sé que eres idéntico a nuestro padre. Piensa lo que quieras, pero haz esto por mí. Hazlo, por favor. El padre de mi padre, nuestro abuelo, ya lo llevó consigo en las guerras. Ella aún no sacaba del ridículo lo que sujetaba. Entonces, ¿me lo prometes? Por supuesto. ¿De qué se trata? Andrei, te bendigo con esta imagen y prométeme que no te la vas a quitar nunca. ¿Lo prometes? Si no pesa 2 puts, ni me tira del cuello. Parece que el put es una medida antigua rusa de peso equivalente a 16,3 kilos. Pues 2 puts serán 32,6 kilos, ¿no? Sí.
Para darte gusto, dijo el príncipe Andrei, pero en ese instante se percató de la expresión de aflicción que había adoptado el rostro de su hermana a causa de su broma y se arrepintió. Con mucho gusto, de verdad, con mucho gusto, amiga mía, añadió. Aun contra tu voluntad, él te salvará y te perdonará y te acogerá en su seno, porque solo en él se halla la verdad y la paz, dijo ella con la voz temblorosa a causa de la pena y sosteniendo ante su hermano con ambas manos y gesto solemne una antigua imagen oval del Salvador, con el rostro negro, marco y cadena de plata finamente trabajada. Se santiguó, besó la imagen y se la dio a Andrei. Por favor, hazlo por mí. En sus grandes ojos brillaron haces de bondadosa y tímida luz. Sus ojos iluminaron su cara delgada y enfermiza, y la hicieron muy hermosa. Su hermano quería coger la imagen, pero ella la detuvo. Ella le detuvo. Andrei comprendió, se santiguó y besó la imagen. Su rostro era a la vez tierno, estaba emocionado, afectuoso, cariñoso y burlón. Gracias, amigo mío. Ella le besó en la despejada frente morena y volvió a sentarse en el diván. Ambos guardaron silencio. Tal como te he dicho, Andrei, sé bondadoso y magnánimo como siempre has sido. Lo seré. No juzgues severamente a Liza, comenzó ella. Ella es muy amable y buena y ahora se encuentra en una situación dura. Uy, que me ha costado aquí pasar la página. Lo que me he dado cuenta antes de seguir, y ya me diréis si me equivoco, pero creo que las únicas personas que hablan de religión abiertamente o que la profesan de manera bastante más acalorada son las mujeres, mientras que he visto que en los hombres o no se percibe una religiosidad aparente o esa religiosidad no es lo más importante de su carácter. Mientras que vemos que en las mujeres, en muchas de ellas, el Señor, el Salvador, Dios, aparece tanto en sus diálogos o en este caso como se observa en María, en la princesa María, en su propia manera eh, de ser, ¿no? Aparece como parte de ella, ¿no? Parte de su propia personalidad, ¿no? Es curioso, pero bueno, puede darnos a entender de que en esa época las mujeres creían más o practicaban más la religión que los hombres. Y después de este inciso, seguimos. Me parece que yo no te he dicho, Masha, que tuviera nada que reprocharle a mi esposa o que estuviera descontento con ella. ¿Por qué me dices todo esto? En el rostro de la princesa María aparecieron manchas rojas y cayó como si se sintiera culpable. Yo no te he dicho nada, pero a ti ya te han hablado, y eso me entristece. Las manchas rojas aparecieron aún más intensamente en la frente, el cuello y las mejillas de la princesa María. Quería decir algo pero no podía. Su hermano había acertado. La menuda princesa había llorado después de comer diciendo que tenía el presentimiento de que el parto iba a ser desgraciado y que lo temía y se lamentaba de su suerte, del suegro y del marido. Después del llanto se había dormido. El príncipe Andrei sintió compasión de su hermana. Solamente has de saber, Masha, que no tengo nada que reprocharle, ni nunca he reprochado ni reprocharé nada a mi esposa, y que yo mismo no tengo nada que reprocharme para con ella. Y así ha de ser siempre, en cualquier situación. Pero si quieres saber la verdad, ¿quieres saber si soy feliz? No lo soy. ¿Ella es feliz? No lo es. ¿Y por qué? No lo sé. Diciendo esto se levantó, se acercó a su hermana y agachándose le besó en la frente. Sus bellos ojos se iluminaron con un desacostumbrado fulgor inteligente y bondadoso, pero no miraba a su hermana sino a las sombras más allá de la puerta abierta, por encima de su cabeza. Vamos a verla, tengo que despedirme. O mejor, ve tú sola, despiértala y ahora voy yo. Petrushka, le gritó al ayudante de cámara. Ven aquí, recoge estas cosas. Esto ponlo en el asiento y esto en el lado derecho. La princesa María se levantó y se dirigió a la puerta. Se detuvo. Si hubieras tenido fe en Dios, te hubieras dirigido a él para rogarle que te ofrendara el amor que no sientes y tu ruego hubiera sido escuchado. ¿Sí? ¿Crees que es eso? Dijo al príncipe Andrei. Ve, Masha, yo iré enseguida. De camino a la habitación de su hermana, en la galería que unía un edificio con el otro, se encontró con Mademoiselle Bourrienne, que sonreía amablemente. Era la tercera vez aquel día que tropezaba con esa sonrisa inocente y extasiada en lugares solitarios. Ah, pensaba que estaba en sus habitaciones, dijo ella, sonrojándose por alguna razón y bajando los ojos. El príncipe Andrei la miró con severidad. Me encanta esta galería, es tan misteriosa. El rostro del príncipe Andrei expresó de pronto una furia, como si ella y las que eran como ella fueran de algún modo las culpables de la infelicidad de su vida. No le dijo nada, pero miró su cabello y su frente, sin mirarla a los ojos, con tanto desprecio que la francesa enrojeció y se alejó sin decir nada. Cuando él llegó a la habitación de su hermana, la princesa ya se había despertado, y su alegre vocecita, hablando apresuradamente, se oía a través de la puerta abierta. Hablaba como si después de la larga abstinencia quisiera recuperar el tiempo perdido. No, imagínese, la anciana condesa Zuboff
con sus bucles falsos y dientes postizos como si se burlara de los años. Ja, ja, ja. Esta misma frase sobre la condesa Zubov y esta misma risa ya se la había escuchado 5 veces el príncipe Andrei a su esposa ante diferentes personas. Entró en la habitación sin hacer ruido. La princesa, gordita, sonrosada, con la labor en las manos, estaba sentada en una silla y hablaba sin cesar, repitiendo recuerdos de San Petersburgo y aún frases enteras. El príncipe Andrei se acercó, le acarició la cabeza y le preguntó si había descansado del viaje. Ella le respondió y continuó con la misma charla. El carruaje, con un tiro de 6 caballos, esperaba en la puerta. Fuera hacía una templada noche otoñal. El cochero ni siquiera podía ver la lanza del carruaje. En el porche se ajetreaban gentes con faroles. La grandiosa casa se iluminaba con sus lumbres a través de las enormes ventanas. En el recibidor se agolpaba el servicio que deseaba despedirse del joven príncipe. En la sala estaban el resto de la gente de la casa: Mikhail Ivanovich, Mademoiselle Bourrienne, la princesa María y la princesa Liza. El príncipe Andrei fue llamado al despacho de su padre, que deseaba despedirse de él en privado. Todos esperaban su regreso. Anda que no tenían fe, ¿eh? Anda que no tenían fe. Cuando el príncipe Andrei entró en el despacho, el anciano príncipe, con sus gafas de viejo y su bata blanca, con la que no recibía a nadie más que a su hijo, estaba sentado a la mesa escribiendo. Volvió la cabeza. ¿Te vas? Y se puso de nuevo a escribir. He venido a despedirme. Bésame aquí, y le mostró la mejilla. Gracias, gracias. ¿Por qué me da las gracias? Porque no te demoras y no te coges a las faldas de las mujeres. Ante todo está el servicio. Gracias, gracias. Y él continuó escribiendo, de modo que algunas gotas salpicaron de la crepitante pluma. Si quieres decir algo, dilo. Puedo hacer las 2 cosas a la vez, añadió él. Es sobre mi esposa. Me avergüenza dejarle esta responsabilidad en su estado. ¿Por qué mientes? Dijo su padre. Di lo que quieras. Cuando a mi esposa le llegue el momento de dar a luz, a últimos de noviembre, haga venir a un partero de Moscú para que esté aquí. El anciano príncipe se detuvo y fijó sus severos ojos en su hijo, como si no le entendiera. Sé que nadie podrá ayudarla si la naturaleza no lo hace, dijo el príncipe Andrei, visiblemente turbado. Estoy de acuerdo en que de 1.000.000 de casos uno sale mal, pero así se le antoja a ella y a mí. Le han hablado, ha tenido pesadillas y tiene miedo. Dijo para sí el viejo príncipe, continuando con su escritura. Lo haré. Firmó la carta y de imprevisto se volvió rápidamente hacia su hijo y se echó a reír. Andan mal las cosas, ¿eh? ¿Qué cosas, padre? Tu esposa, dijo el anciano príncipe cortés significativamente. No le entiendo, dijo el príncipe Andrei. Sí, no hay nada que hacer, amigo mío, dijo el príncipe. Ellas son todas así. En nada se diferencian. No te preocupes, no diré nada. Tú ya lo sabes. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Le cogió de la mano con la suya pequeña y huesuda y sacudiéndosela miraba el rostro de su hijo con sus activos ojos que parecían atravesarle y de nuevo se echó a reír con su fría risa. El hijo suspiró, dando a entender con este suspiro que su padre le había comprendido. El anciano prosiguió cerrando y sellando la carta y con su habitual presteza tomó y dejó el lacre, el sello y el papel. ¿Qué se puede hacer? Es hermosa, lo haré todo. Estate tranquilo, dijo él entrecortadamente mientras sellaba la carta. Andrei callaba. Le era grato que su padre le entendiera. El anciano se levantó y le dio la carta a su hijo. Escucha, dijo él. No temas por tu mujer. Lo que pueda hacerse se hará. Ahora escucha. Dale esta carta a Mikhail Larionovich. Le escribo para que te emplee en un cargo mejor y no te tenga mucho tiempo de ayudante de campo. Es un destino detestable. Dile que me acuerdo de él y que le quiero. Luego escríbeme para contarme cómo te recibe. Si te trata bien, sirve a sus órdenes. El hijo de Nikolai Andreevich Volkonsky no puede servir a nadie por una merced. Ahora ven aquí. Vemos, ¿vale? Que lo hemos visto durante toda esta primera parte. Como si eres de la realeza, ¿no? Si eres de la corte zarista, pues los puestos que vas a tener en el ejército son aquellos puestos o de responsabilidad o de cero peligro o muy poco peligro, ¿no? Mientras que imaginaros ser pobre en esa Rusia o necesitar el dinero que te dan por ir a la guerra, pues como soldado, ¿no? Irías como soldado, irías como infantería, irías a la muerte directamente, ¿vale? Mientras que los hijos de la corte, los príncipes, los condes, aquellos que tenían una posición más alta o de riqueza, pues iban a la guerra, entre comillas, ¿no? Iban a la guerra, supuestamente. Vale. Hablaba tan rápidamente que no acababa la mitad de las palabras, pero el hijo estaba acostumbrado y le entendía. Llevó a su hijo al escritorio, lo abrió y sacó un cuaderno escrito con su letra grande, alargada y apretada. Es lógico que yo muera antes que tú. He aquí mis memorias. Hazlas llegar al emperador cuando yo muera. Aquí hay un billete del Monte de Piedad y una carta.
Es un premio para aquel que escriba la historia de las guerras de Suvorov. Hay que enviarlo a la academia. Y estas son mis notas. Después de mi muerte, léelas. Le sacarás provecho. Andrei no le dijo a su padre que seguramente viviría aún mucho tiempo. Entendía que no era necesario decirlo. Lo cumpliré todo, padre, dijo él. Ahora despídete. Le dio su mano a besar a su hijo y le abrazó. Solo recuerda, príncipe Andrei, que si te matan, a mí, anciano, me será muy doloroso. Cayó inesperadamente y después continuó con voz chillona. Pero si me entero de que no te has comportado como el hijo de Nikolai Volkonsky, me avergonzaré. Podía no haberme dicho eso, padre, indicó el hijo sonriendo. El anciano guardó silencio. Yo aún quería pedirle, continuó el príncipe Andrei, que si me matan y tengo un hijo, no le aparte de su lado. Haga tal como le pedí ayer y permita que crezca con usted, por favor. Pues vaya infancia va a tener ese hijo entre la geometría y el orden. ¿Y no devolvérselo a tu esposa?, dijo el anciano riendo alegremente. Ambos permanecieron en silencio uno frente al otro. Los activos ojos del anciano estaban fijos en los del hijo. Algo tembló en la parte inferior del rostro del anciano príncipe. Ya nos hemos despedido. Vete, dijo de pronto. Vete, gritó con voz ronca y enojada, abriendo la puerta del despacho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Preguntaron las princesas al ver al príncipe Andrei por un momento la figura del anciano, gritando enojado, con la bata blanca, sin peluca y con las gafas de viejo. El príncipe Andrei suspiró profundamente y no dijo nada. Bueno, dijo él dirigiéndose a su mujer, y este bueno sonó como una fría burla, como si estuviera diciendo, ahora haz tu número. Ya, Andrei, dijo la menuda princesa quedándose helada y mirando asustada a su marido. Él la abrazó, ella gritó y cayó sin sentido sobre su hombro. Él separó cuidadosamente el hombro sobre el que ella yacía, miró su rostro y la colocó con precaución sobre una butaca. Adiós, Marie, dijo en voz baja a su hermana. Se besaron el uno al otro la mano y salió de la habitación con pasos rápidos. La princesa yacía en la butaca. Mademoiselle Bourrienne le frotaba las sienes. La princesa María, sosteniendo a su cuñada, no cesaba de mirar con sus bellos ojos llorosos a la puerta por la que había salido su hermano y le bendecía. Se oían con frecuencia desde el despacho los ruidos que hacía el anciano al sonarse, como salvas. En cuanto hubo salido el príncipe Andrei, se abrió rápidamente la puerta del despacho y apareció la severa figura del anciano con la bata blanca. ¿Ya se ha marchado? Está bien, dijo mirando con enojo a la desvanecida princesa, meneando la cabeza con reproche y cerrando la puerta de un portazo. Y así acaba, señoras y señores, la primera parte de Guerra y Paz de Lev Tolstoy. El próximo día seguiremos con la segunda parte, que se torna interesante. Para recapitular, en este directo hemos visto cómo Pierre se ha hecho rico, hemos visto cómo Anna Mikhailovna tejía poco a poco la tela de araña para conseguir algún tipo de beneficio que ya veremos cuál es, también pensando en su hijo Boris, ¿no? Y hemos visto cómo el príncipe Andrei pues se va a la guerra. Y cómo es la familia del príncipe Andrei, ¿no? Hemos visto cómo su padre Nikolai Andreevich Volkonsky, ya me acuerdo el nombre, pues es un obsesivo del orden y es un cuñado de la hostia, para decirlo de esta manera, ¿vale? Y pues vamos a leer, como siempre hacemos, una cita aquí que la tengo apuntada y acabamos. Y nos vemos en siguientes directos. Agradeceros los que habéis estado aquí, los que habéis pasado, y nos vemos. Cito. Y el príncipe, en este caso el príncipe Nikolai, se puso a desmenuzar todos los errores que según su entendimiento había cometido Bonaparte en todas sus guerras, e incluso en los asuntos de Estado. Su hijo no le contradecía, pero era evidente que por muchos argumentos que le presentaran, tenía tan poca disposición a cambiar de opinión como el anciano príncipe. El príncipe Andrei escuchaba, absteniéndose de opinar y maravillándose involuntariamente de cómo podía este anciano, después de tantos años sin salir del campo, conocer con tantos detalles y tan exactamente y criticar todos los sucesos militares y políticos de Europa en los últimos años. Acabamos con esta cita diciéndole a Nikolai Andreevich Volkonsky, ok, boomer. Nos vemos.